carácter inmediato y que están mediados por anticuerpos IgE, ¿no? Y bueno, quedamos en que vamos a ver y a describir los otros 3 mecanismos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 2, ¿alguien quiere decirme más? Lo que yo comprendí fue que en el tipo 2 no participa como tal la IgG, sino la IgG y la IgM. También son anticuerpos, también es de anticuerpos, pero en este caso son IgG y IgM. IgG e IgM. Muy bien. ¿Qué sucede con la Como hipersensibilidad ya tipo vimos 2? en capítulos anteriores, también esto sirve para fijar complemento y cuando estos anticuerpos se fijan a la membrana de células propias del huésped, lo que hacen es que también se fije complemento y hace que se haga el complejo ataque a la membrana y provoca la lesión tisular. Exacto. Entonces la hipersensibilidad, ayer alguien me preguntaba, no sé, allá, Isri creo que fue, ¿verdad? Me preguntabas a la salida, es que estoy en una confusión total, porque un libro nomás dice que la hipersensibilidad tipo 2 es la autoinmunidad. ¿Qué opinan ustedes? Que existen varios tipos de autoinmunidad, puede estar regulada por el tipo 2 o el tipo 4, ya que el tipo 4 genera la diabetes mellitus tipo 1 autoinmune. Porque es por células, porque ese es por un mecanismo. Los linfocitos T son También es citotoxicidad, pero, bueno, es de citotoxicidad, perdón, pero en el caso del tipo 2 es, o sea, lo que genera, porque lo que genera es una autoinmunidad, porque los antígenos que provocan esta reacción de hipersensibilidad son propios, prácticamente por cruce o por ¿cómo se llama? O por reconocimiento de lo propio y lo extraño, lo propio lo reconocemos como extraño, entonces hay en una primera etapa es la producción de anticuerpos, ¿no? Contra esos determinantes antigénicos, y en una segunda etapa pues es el reconocimiento de los anticuerpos formados en la primera etapa por el antígeno y posterior fijación de complemento y formación del complejo de ataque de la membrana, como dice su compañero, y lesión de la célula, lesión tisular, ¿no? Entonces, y también a este se le llama retardada, justamente porque requiere de una primera etapa de sensibilización, ¿verdad? Que se forman los anticuerpos y ya después de los anticuerpos pues viene la citotoxicidad. Dime. Refiriendo igual a la tipo 2, nada me gustaría añadir igual que a donde he leído yo que es LAS, que fisiopatológicamente menciona 3 mecanismos, que son por obsolescencia y fagocitosis, que es la primera, que es donde intervienen los fagocitos que tienen receptores para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina. Y por ejemplo la asociación de un ejemplo de esta enfermedad es la anemia hemolítica autoinmune. Como segundo mecanismo está la inflamación, que es por medio del complemento. Un ejemplo es escindir las proteínas de C5A y C3A. Y esta inflamación, por ejemplo, o la enfermedad que toma como ejemplo es la glomerulonefritis, porque afecta la membrana del glomérulo. Y la última es la funciones celulares anómalas, que son cuando los anticuerpos se unen y causan estas funciones celulares anómalas. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la anemia perniciosa, o igual la enfermedad de Graves o la miastenia gravis. Porque, por ejemplo, en el caso de la miastenia gravis es que el anticuerpo se une al receptor para los receptores uno de los, nicotínicos. porque la miastenia gravis tiene varios componentes. Receptores nicotínicos para acetilcolina, y eso es lo que causa Todos los que me dicen finalmente son enfermedades autoinmunes, ¿no? Sí. Aunque ciertamente si hay anticuerpos pues también van a funcionar como opsoninas, y esto va a hacer que haya fagocitosis y que haya un proceso inflamatorio importante. Al fijarse el complemento, pues la fijación de complemento implica la liberación de estas pequeñas fracciones que son proinflamatorias, ¿no? Que van a favorecer la llegada de más células, van a provocar incluso la degranulación, ¿verdad? De ciertas células. Entonces todo el proceso inflamatorio para en contra de los propios tejidos, ¿no? Todo lo que sucede en la respuesta inmunitaria
inflamación de los propios tejidos. Dígame. También leí que es un ejemplo de hipersensibilidad tipo 2 de la eritroblastosis fetal, ¿es correcto? Ah, ¿correcto? Ya es la autoinmunidad para las... Pero ahí no es autoinmunidad. En ese caso, ese es uno de los ejemplos que no necesariamente, o sea, casi todas las autoinmunes tienen que ver con esto. Pero en ese caso de la eritroblastosis fetal, ¿nos quieres describir la enfermedad? Bueno, yo lo describí como destrucción de eritrocitos del feto dentro de la madre debido a inmunidad de la madre contra el feto. Sí, entonces, pero entonces no es contra los tejidos de la propia madre, sino son contra los eritrocitos del feto. Esto creo que ya lo platicamos en alguna clase, pero tiene que ver con que la madre no tiene un antígeno eritrocitario que se llama factor RH, que es proteína. O sea, ya sabemos que las proteínas son las más inmunogénicas. Y los eritrocitos del bebé, si lo tengan, entonces, y además los eritrocitos son de las células que sí recirculan entre el feto y la madre, etcétera, etcétera. O sea que sí va a haber una identificación de este antígeno ausente en los eritrocitos de la madre y va a haber todo el montaje de anticuerpos, de fijación de complemento, etcétera, etcétera, y destrucción consecuente de los eritrocitos. Como esto es inútero, se llama eritroblastosis fetal, ¿no? Destrucción de los eritrocitos del hijo de una madre RH negativa. Puede ser desde la primera vez, depende de la intensidad, depende de la persona, o puede ser a un segundo bebé, que es el que tenga. Sí, dime. Es similar a lo que pasa con las transfusiones sanguíneas de Sí, al final sí, lo que pasa es que con las transfusiones sanguíneas pues es la sangre que te meten, que es extraña, ¿no? Y entonces tú vas a ver que los eritrocitos, si no te meten de un tipo de sangre que tú eres, es decir, de unos que te introduzcan unos eritrocitos que tengan los mismos antígenos que tú, para que no se reconozcan como extraños, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que se llaman las pruebas de compatibilidad, en este caso, pero se llaman pruebas cruzadas. Es decir, necesito saber si el receptor de la sangre va a recibir bien a los eritrocitos del donador porque tengan el mismo antígeno superficial, que en realidad es un fosfolípido para los grupos sanguíneos, un fosfolípido de membrana. Entonces, si tienen el mismo parte del carbohidrato igual, pues no va a haber una reacción. Pero si van a ser diferentes, sí va a haber una reacción. Y puede suceder, estas pruebas cruzadas se dividen en mayores y menores. Mayores es la reacción del receptor contra el donador, y menores es la reacción del donador contra el receptor, porque el donador también lleva anticuerpos, ¿no? Anticuerpos contra eritrocitos. Entonces es muy importante demostrar que en ambos sentidos no hay identificación de estos anticuerpos. Entonces, en eso consiste primero la determinación del grupo sanguíneo y segundo las pruebas de cruzadas o de compatibilidad eritrocitaria, que es lo mismo, ¿no? La prueba de Coombs, esa se hace cuando hay duda, pero de RH, del factor RH. A veces el factor RH en el feto sí hay, pero es muy escaso, ¿no? La cantidad de antígeno en los eritrocitos no es mucha. Entonces, pero pareciera haber una reacción, o cuando hay sospecha, entre una madre RH negativa, cuando hay sospecha, pues entonces se hace la prueba de Coombs, que ya les expliqué alguna vez, ¿no? Que consiste en poner los anticuerpos específicos contra RH y después complemento externo para ver si hay una destrucción de eritrocitos, ¿no? Pero es una prueba para confirmar las pruebas de Coombs que se hacen, ¿no? Entonces, esta hipersensibilidad en realidad es una hipersensibilidad, una sensibilidad exagerada para los propios tejidos, básicamente, excepción de lo que acabamos de comentar, ¿no? Y por eso la base, yo me preguntaba muy preocupado, es que no entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Las autoinmunidades todas están mediadas por una hipersensibilidad de tipo 2. Siempre hay anticuerpos contra los propios tejidos. Y esa es la definición de una enfermedad autoinmune. Entonces aquí ya como que avanzamos en esa definición, ¿no? ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Aquella
aquella en que algún antígeno propio genera una respuesta inmune y por lo tanto todas las consecuencias de la respuesta inmune. Entonces, le decía yo a Iris, no te preocupes, es lo mismo. ¿No? Él estaba un poco angustiado porque no entendía. Yo digo, es lo mismo. Ya lo explicaron, es exactamente lo mismo. También se dice que hay hipersensibilidad retardada en el caso de la fagocitosis aumentada en la infección por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? También es una sensibilidad retardada contra el Mycobacterium, porque el Mycobacterium es una bacteria intracelular y no es un microorganismo que puede sobrevivir de manera intracelular, entonces no es destruido, pero ahí está y sigue provocando la reacción, ¿no? Y da una reacción de hipersensibilidad que se llama retardada. De hecho, una de las pruebas diagnósticas para Mycobacterium tuberculosis es lo que se conoce como la prueba de tuberculina o la prueba de PPD, ¿no? La prueba de PPD, sí, dime. Tengo una duda. Yo encontré que también había en la hipersensibilidad tipo 2 que había algunos casos que eran por fármacos como la penicilina o ciertos tranquilizantes. ¿Esos son los casos que usted se refiere? No, los casos que nos refiere es la de eritroblatosis fetal. En el caso de la penicilina, acuérdense que la penicilina es como un apteno que se pega a nuestras propias proteínas, y el asunto es que esta proteína ya con el apteno se fija en algunos tejidos. Entonces, tratando de ir en contra del apteno, pues se lesiona el tejido donde se depositan la albúmina y todo. Sí, esa también. Ahí no es aparentemente no contra los propios tejidos, pero sí provocada por el apteno pegada a nuestra propia albúmina, ¿no? Sí, también. Entonces, ya se me olvidó que les estaba yo contando. ¿De la tuberculosis? No. De la prueba De la prueba de PPD. Entonces, la prueba de PPD consiste en un licuadito de la bacteria. Se pone de manera intradérmica, un machacao. De la bacteria se pone de manera intradérmica y se debe esperar 24-48 horas, a diferencia de un alergeno que es inmediato, ¿verdad? Cuando se hacen las pruebas para alergia. En este caso se debe esperar alrededor de 48 horas y se mide la induración. En realidad, ¿qué estamos midiendo? ¿No? La induración, o sea, que se ponga duro, de verdad. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Es la llegada de las células. De las células previamente sensibilizadas, ¿no? De esos linfocitos T citotóxicos que van y que fueron estimulados y que van a migrar y que van a llegar a donde estamos retando al sistema, y ahí se va a formar una roncha. Entonces, una roncha dura, no una roncha que dé comezón, sino una roncha dura por acumulación de células. Entonces, eso es una inmunidad, eso es demostrar que tenemos una inmunidad retardada y por células hacia el Mycobacterium. Y también es la base de muchas pruebas diagnósticas en infectología, justamente de bacterias que son intracelulares. Hay para leishmania, hay para tuberculosis, hay para brucela, hay para leishmania, este tipo de pruebas dérmicas en las que se mide de induración. Realmente, ¿qué estamos midiendo? Si nuestras células están sensibilizadas contra las células. Si hay células que lleguen en respuesta a la entrada de ese antígeno que estamos metiendo. Y casi todas esas pruebas se refieren a organismos intracelulares, en que las células tienen que responder. Y se conocen todas como una respuesta tipo 2 o hipersensibilidad tipo 2, por llegada de células al sitio, que son las células que van a querer destruir a todo. Muy bien, entonces se entendió, hipersensibilidad tipo 2, el antígeno que lo despierta es propio casi siempre, ¿no? A excepción de estas que estamos mencionando, y puede dar lugar a enfermedades autoinmunes. ¿Contra qué? Contra lo que haya despertado, la enfermedad de Graves es todas las glándulas, o Hashimoto, que es la tiroiditis de Hashimoto, que es contra la tiroides, ¿no? O contra cualquier otro órgano que involucre esto, pero son antígenos
antígenos, autoantígenos podríamos decir, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos la definición? Son autoantígenos. Muy bien. ¿Y la hipersensibilidad tipo 3? ¿Quién la buscó? Es la que es inmediata por el inmunocomplejo. Sí. Es de Ajá. tipo 3 porque es en las reacciones antígenos anticuerpos se depositan inmunocomplejos, puede ser por ejemplo en las paredes de los vasos sanguíneos. Y o sea, hay varias enfermedades, claro. Un ejemplo es ese, por ejemplo, que obstruye la vena y genera la formación de trombos y por eso puede haber también una necrosis de esa parte. También me parece que está asociado a nefritis también. Y por ejemplo viene incluido en lo que son las enfermedades, una es el lupus eritematoso sistémico, que es donde se depositan inmunocomplejos en diferentes tejidos del cuerpo. Que puede dar vasculitis, nefritis y me parece que hay uno más, pero no artritis. Mayormente, por ejemplo, es en el tejido sinovial y el del riñón donde mayormente se acumulan estos inmunocomplejos. Pero vamos a entender, ok, sí, es un inmunocomplejo, por definición ya todos tienen palomita en el examen. Ahora vamos a entender qué es esto, ¿no? ¿Qué es un inmunocomplejo? La unión de un antígeno y un anticuerpo. Eso es un inmunocomplejo. Pues eso De no varios se llama. antígenos. Un masacote de antígenos y de anticuerpos juntos que forman una pelea. Ya no es una reacción de molécula a molécula, sino que es tal la cantidad de anticuerpos y tal la cantidad de antígenos que forman literalmente tapones, no trombos, tapones porque trombos es el resultado de la población. En este caso son tapones de antígenos y anticuerpos pegados que van a andar circulando por la sangre y se van a atorar en los vasos más pequeños, en los vasos de menor calibre. Por eso es que las enfermedades resultantes tienen que ver con esto. Una de las venas, de los grupos de venas o de vasos sanguíneos con menor calibre es la nefrona. Acuérdense que la nefrona no es más que un par de venas y arterias enrolladas, ¿cierto? Con especialización de receptores y todo lo que ustedes quieran, pero al final es una vena enrollada. Entonces se atoran ahí, va a dar nefritis, glomerulonefritis. Se atoran en las venas de las extremidades, ¿qué nos va a dar? Vasculitis. Se atoran en la irrigación de los vasos sanguíneos de las articulaciones, ¿qué nos va a dar? Artritis. Y en el caso de esa enfermedad que ustedes me dicen, de lupus eritematoso sistémico, que al final es una enfermedad autoinmune también, pues va a haber estos tapones de complejo antígeno-anticuerpo, pues van a estar por todos lados, porque los antígenos que provocan eso están en muchos lados, en varios tejidos nuestros, ¿no? Entonces, acuérdense nada más de eso, es un tapón de vasos sanguíneos de pequeño calibre, ¿no? Entonces ahí va la vasculitis, ahí va la glomerulonefritis, la artritis, ¿verdad? Que son los tejidos más afectados en el caso de esas enfermedades por complejos inmunes como las que nos están mencionando, dígame. Yo tengo una duda, doctora. En el caso de las personas que padecen lupus eritematoso, tengo entendido que se les aparece un eritema que forma mariposa en la cara. Pero eso es por reacción a tejidos. Pero hay casos en que hayan personas con enfermedad que no presenten ese eritema. Es un signo que, como le dicen los patólogos, patognomónico, ¿no? Es algo característico de las personas con lupus, el parche en ala de mariposa, que se llama, ¿no? Desconozco realmente si personas con lupus pueden no tener este parche. Lo que puede suceder es que a lo mejor están en las etapas iniciales de la enfermedad y que después lo vayan a desarrollar. No conozco al revés, de que ya tengan el lupus desarrollado y que nunca hayan presentado el eritema en alas de mariposa que se describe para el lupus eritematoso. Puede ser, pero lo desconozco en realidad, no sé el dato exactamente. Ese sí te lo voy a deber. ¿Cuál es el chisme? Cuéntenos allá. ¿Cuál es el chisme? No, sobre la... Bueno, es lo malo de tener vista de búho periférica de 180 grados. Bueno,
Esa es la tipo 3 por complejos inmunes. También es por anticuerpos, pero por complejo antígeno anticuerpo. Y la última, la 4, Está mediada por los linfocitos T sensibilizados. ¿por T cuáles? CD4. Primero CD4 que van a estimular a los CD8 y estos CD8 se van a dirigir ¿a dónde? A la célula diana. ¿Ah? A A la célula diana, que puede ser es pues un antígeno, la célula diana que tiene antígenos propios o antígenos extraños. ¿Qué tipo de células son dañadas? Son propios también, son antígenos propios también, ¿no? Entonces, aquí es, digamos que la segunda etapa de la hipersensibilidad tipo 2, podemos empezar por una hipersensibilidad tipo 2 y terminar en una hipersensibilidad tipo 4, porque las manifestaciones clínicas van a ser más severas, ¿no? Por la citotoxicidad de los linfocitos CD8, porque van a ir específicamente, normalmente son órganos específicas, ¿verdad? Y van a ir específicamente al sitio de la lesión. Al final es una respuesta inmune común y corriente, la diferencia es que son antígenos propios y van a destruir la célula que está expresando esos antígenos propios. Hipersensibilidad tipo 4 es de la hipersensibilidad tipo 4, se presenta con mucha frecuencia en respuesta a fármacos, ¿no? Las sulfas, la penicilina, en general para varios fármacos. Incluso hay un síndrome que se llama Stevens-Johnson, en que son manifestaciones sistémicas de un fármaco que se deben justamente a este tipo de hipersensibilidad, ¿no? Es uno de los efectos secundarios que se quieren evitar siempre cuando se administran fármacos en los lugares donde hay una farmacovigilancia de este tipo. El síndrome de Stevens-Johnson es algo que siempre tienen en la cabeza, ¿no? Le dio al paciente urticaria inmediata, pues hipersensibilidad tipo 1, o le está dando manifestaciones más tardías pero más severas, entonces tal vez sea una enfermedad tipo 4. Entonces contra fármacos es algo que se vigila muchísimo, ¿verdad? Porque se tiene que reconocer. En el caso de la penicilina, después de la sensibilización puede dar una hipersensibilidad inmediata, pero así inmediata, apenas está entrando el fármaco, ya se está llenando de noche a la persona. Sí. En los productos que llevan a cabo la hipersensibilidad tipo 4 me parece que son estos, que es primero es sensibilización del antígeno y la segunda ya es células de memoria. O sea que ante siguientes subsecuentes exposiciones a este mismo antígeno, las respuestas Es más rápido, van a ser más rápidas y más. porque ya tenemos las células sensibilizadas. ¿Sí? Así es. En general las hipersensibilidades, entre más exposición haya, sobre todo cuando son cosas externas, pues la respuesta va a ser más rápida. Cuando son autoantígenos, pues va a ser la evolución y disfunción del órgano, de los órganos involucrados, ¿no? También las enfermedades autoinmunes, que creo que esto también ya se las había. Fíjense cómo ya estamos cayendo en el otro rubro, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cruce de anticuerpos contra patógenos, dígame. Igual estoy leyendo que algunos virus más que nada pueden generar igual este tipo de hipersensibilidad, precisamente porque uno muy característico que mencionaron muchos autores era el virus de la hepatitis, porque entra a la célula y los linfocitos citotóxicos pues matan a la célula, pero al final de cuentas, como es el hepatocito, empiezan a haber una destrucción masiva de hepatocitos y genera lo que es una insuficiencia hepática por la destrucción masiva de estos hepatocitos. Sí, las infecciones virales para hígado, que es un número largo de virus que pueden causar hepatitis, ¿no? Cuando está alguien tiene hepatitis, ¿y de quién? O sea, ¿de parte de quién? ¿No? Y hay los hepatitis de diversos tipos que tienen incluso letras A, B, C, D, F, G, ¿verdad? Hepatitis varias, algunas más light y otras no tanto, pero todas acaban con destrucción del hepatocito, porque el virus está dentro, el citotóxico lo que quiere es eliminar a la célula infectada y pues nos quedamos sin hepatocitos, digamos que temporalmente, mientras el sistema inmune
va reaccionando, y el interferón y todas esas cosas que se tienen que producir. Por eso una persona con hepatitis, independientemente de la causa, lo primero que le recomiendan es reposo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es el hepatocito? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo? Metabolizar. ¿Qué más? Lipólisis. Producir glucosa, producir glucosa o liberar glucosa. ¿Produce? ¿Es una gluconeogénesis? No, es una glucólisis. ¿O es una glucogenolisis? Ay, la bioquímica. ¿Cuál diferencia hay en gluconeogénesis y glucogenolisis? Fíjense que tienen la misma letra, pero tienen resolver. Una es producción de glucógeno y el otro la destrucción de la lísida. A ver, otra vez. El primero que mencioné es la producción. ¿Cuál es el primero que mencioné? Gluconeogénesis, Ajá. que es producción de glucógeno y de glucosa. De Glucosa, a glucosa. partir de glucógeno. De glucosa. Pero no es cualquier producción de glucosa, porque normalmente lo que tenemos es que ingerir glucosa, ¿no? Y si no tenemos glucosa, lo que sigue es la glucogenolisis. Ahorita, parece un trabajo, ¿verdad? Y desde cuando se acaban esas reacciones, cuando ya no puedo hacer esas reacciones, entonces tengo que generar glucosa de alguna manera, y empiezo a agarrar moléculas, aminoácidos, lípidos, todo, y los empiezo a meter al ciclo de Krebs, pero en sentido contrario, ¿no? Meto al ciclo de 3 moléculas para que se vayan en sentido contrario de la glucólisis para generar nueva glucosa. Por eso se le llama gluconeogénesis. ¿Sí se acuerdan de? ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Sí. ¿Sí? Entonces se acuerdan que lo normal sucede es que comemos glucosa, de alguna manera la obtenemos, y entra a la glucólisis unos 10 reacciones y se forma ácido pirúvico, ¿cierto? Y ese ácido pirúvico se activa a través de acetil y se convierte en acetilcoenzima A para que pueda entrar a la mitocondria y entrar al ciclo de Krebs. Y de ahí a la cadena respiratoria, ¿cierto? Bueno, cuando no hay glucosa disponible de ninguna manera, lo que sucede es que el ciclo de Krebs empieza a irse en sentido contrario, entran moléculas diferentes de la glucosa, diferentes de carbohidratos, puede ser a partir de otros carbohidratos, puede ser a partir de aminoácidos, por recarboxilación de ácidos grasos, ¿no? Lipólisis. Entonces entran compuestos al ciclo de Krebs y van, o sea que dan reversa, y se genera glucosa, van todas las reacciones en sentido contrario y se genera glucosa. Eso se llama gluconeogénesis, glucosa nueva, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya tenemos un rato podemos sobrevivir con la gluconeogénesis, pero a expensas de destruir proteínas, de destruir lípidos, que es lo que les pasa a los diabéticos, ¿no? Ya no pueden tener glucosa dentro de la célula porque no hay insulina, empiezan a agarrar proteína y lípidos y las personas por eso bajan de peso, empiezan a perder masa muscular porque sus células empiezan a agarrar proteínas y lípidos para generar glucosa, ¿no? La célula no se muere. Pero antes, si no tengo glucosa, ¿y por qué caímos en esto? Pues de bioquímica, ¿verdad? Si no tengo glucosa antes, tengo reservas. Tengo reservas en músculo y tengo reservas en hígado, en forma de ¿qué? De glucógeno. Los glucógenos no son más que cadenas y cadenas y cadenas de glucosa. Y entonces cuando no hay ingesta, empiezo a ocupar esas cadenas como un collar de perlas, ¿no? Empiezo a sacar una perlita según vaya necesitando, pero si se agota esa reserva o si la célula que lo hace está enferma, como en el caso de las hepatitis, que no puedan producir las enzimas necesarias
para ocupar el glucógeno de reserva, porque para eso se necesitan unas enzimas, ¿no? Que vayan cortando las glucosas. Entonces, si el hepatocito está hackeado, fíjense qué buena palabra, está hackeado por un virus, ¿no? Entonces, esa célula hackeada no hace su trabajo, sino el virus que se le insertó. Entonces, no hace su trabajo, no tengo glucosa disponible, y entonces dicen, acuéstese señor, o señora o niño, no gaste energía, porque no tiene reservas. Por eso es el reposo. No se mueva, no se levante, no se agite, porque no tiene reservas. Un movimiento muscular gasta un montón de glucosa, cualquier movimiento. Entonces, use lo indispensable, o sea, respire. Y lo demás, descanse. Y además le dicen a esos pacientes, y coma dulces, para que tenga carbohidratos disponibles, ¿no? Para el resto de las funciones, principalmente el cerebro, que no requiere insulina, ¿verdad? Que no requiere el cerebro, acuérdense que el cerebro ocupa la glucosa aún si no tenemos insulina. Entonces, vean cómo entonces estas enfermedades de hepatitis que provocan una respuesta inmunológica de destrucción del hepatocito por los test citotóxicos, pues temporalmente, momentáneamente, pues nos dejan sin reserva, sin poder ocupar nuestras reservas de glucógeno. Ya cuando todo empieza a